Hola chiques, ¿cómo están? Hoy les tengo una nueva tarde de conversaciones en Revistos, la revista del desconcierto. Para este live tengo un invitado del mundo de la literatura. Es Michel Dev y es un escritor chileno especializado en ciencia ficción y terror. Además es el fundador de Siege Ediciones, que es una editorial emergente que tiene foco en las historias de ficción. Hoy día vamos a conversar sobre su libro más reciente que se llama No al primario, que tengo aquí. Ups. Ah, está precioso. Tiene dentro algunas ilustraciones que hablan un poquito de la temática de lo que es el libro. Así que voy a ver si lo pillo por aquí para que conversemos con él. Ahí. Veamos si funciona esta cosa. Estamos por el campo, parece. Está con la cámara para el otro lado. Y ahí sí, Ahí sí. sorry. Llegué hace 5 minutos y no me alcancé a bajar del auto, lo siento. Está bien, por lo menos está ahí en un lugar bonito, parece. Sí, sí, voy al Qué ladito de la bueno, casa. Así que bacán, gracias. todo bien. Oye, bueno, primero que nada, darte la bienvenida a este espacio, Revisto del Desconcierto, para que conversemos sobre tu libro más nuevo, No al primario. Eh, ¿Cómo estáis? Además, un gusto conocerte. Bien, igual un gusto y el agradecerles también esta invitación. No hay mucho espacio para la difusión de género fantástico en Chile, así que agradecen esta instancia, en serio, mucho. Bueno, para eso estamos, po. En verdad un gusto para nosotros poder amplificar todas estas historias. Quería preguntarte, para partir, ¿cómo has estado tú desde el lanzamiento de tu libro? ¿Cómo ha sido esa recepción? La experiencia luego de haberlo publicado. Eh, a ver, igual es extraño porque eh, viene siendo la práctica mi libro número 9, Ujú. pero este libro en particular tiene una connotación súper especial para mí porque en el fondo este libro se terminó de escribir el 2016 y he esperado Ya, todos estos años para poder estar eh, eh, físicamente, así que sí, ahí estamos. es como un hijo tardío, un hijo tardío, pero que esperó mucho. Así que no, bien, y la recepción hasta este momento ha sido re positiva. Siento siento que la Space Opera, que es donde en cierta medida eh, manejo más, se recepciona bien. Ujú. Y esto para mí es como, bien, la raja. Dale. Me gustaría que me contaras ahí un poquito también sobre ti, sobre tu trayectoria, el cómo llegaste a especializarte en temas de ciencia ficción y de terror. ¿Qué es lo que te seduce de estos mundos? A ver, yo empecé a trabajar en ciencia ficción o género fantástico. Empecé a escribir el año 2010 más o menos. Ujú. Publiqué mi primer libro el 2012 y cuentos. Cuentos, una amalgama de cuentos en ese primer libro que tenía un poco de terror, un poco de misterio, fantasía, ciencia ficción. Pero siento
bueno, y con los años ya de publicar otro y otro y otro y otro libro, eh, siento que la ciencia ficción es el género que me da la libertad para poder contar las historias. Ya, Ujú, la libertad para poder hablar sobre política, segundas lecturas, sobre la sociedad, el poder hacer críticas también. mm, La ciencia ficción es más que a naves espaciales y planetas lejanos. Al darle una oportunidad, uno ve que es una herramienta social también. Y eso mm, también es importante. O sea, no escribir y definirse también como escritor de ciencia ficción y terror es súper importante, y no hacerlo por moda. claro, Y es que eso también eh, lleva a mucho hoy en sí. ujú. Em, Te quería preguntar también respecto a Noah, el primario, que nos contara un poquito de la historia, de dónde nace la idea, quiénes son los protagonistas, cuál es como la temática ahí para la gente que nos está viendo y que quiera adentrarse en el mundo de la ciencia ficción. Ya, a ver, no a la práctica está dentro de lo que se engloba en la ciencia ficción como una space opera, Mm, que en cierta medida es una aventura espacial con mucho drama y que le da énfasis también al choque entre personajes, al drama mismo, al- la interacción, no están ujú, solo máquinas y viajes. Eso es un vehículo, pero en cierta medida la historia lo que importa. Este libro tiene dos líneas temporales, una que está muy en el futuro y otra que está muy, muy, muy en el pasado. La primera línea temporal partimos el libro con Noah, que es Noah Sellers, ujú, en este caso que es el último clon que queda vivo en la Tierra después de una guerra que se suscitó por un gobierno general mundial, un nuevo orden mundial, que es más eh, tirado hacia lo religioso, hacia lo cristiano, hacia la moral llevada por la Biblia, ujú, puntualmente, dejando otras religiones de lado eh, sin voz alguna. Y es ahí donde se genera una guerra entre los que quieren, entre los que no aceptan este autoritarismo y quieren usar la ciencia para poder eh, salvar al hombre en cierta medida. Y es ahí donde ujú, se genera una cruenta guerra que termina obviamente por la destrucción de la tierra, y es ahí donde quedan varadas en el espacio dos gigantes naves espaciales, que es la ujú, Kerberos y la Tafta. Y la Kerberos está capitaneada eh, por un fanático religioso y la otra no. Y esta otra nave es la que protege a Noah Sellers en este caso. ujú, Y lo importante de esto es que se dan cuenta que en el proceso de clonación, ¿por qué es tan importante Noah en este caso? Y es porque ellos se dan cuenta que en el proceso de clonación se puede acceder a la memoria genética del ser humano. O ya, sea, eh, podemos acceder a todas nuestras vidas ya, desde que nuestra línea genética partió. Y es ahí donde entra en conflicto con el lado religioso, y no acepta esto, ¿ya? ujú, La otra línea temporal es muy en el pasado, nos habla sobre Melek Taus,
que es quien está en la portada. De hecho, ella Ya. es la protagonista de la otra historia que está dentro del libro. Melek Taus es la hija rica de una familia muy adinerada, de un imperio galáctico que no está conforme como se llevan las cosas. Ella es un Ujú. tanto rebelde en este sentido y es donde ella, junto a otro grupo de hijos de casas fundadoras, se roban, se roban una matriz informática. Ujú. Y esta matriz informática ellos se arrancan al espacio profundo y son perseguidos por este imperio. La gran gracia es que en este viaje ellos terminan eh, llegando a la Tierra antes de que la Tierra fuera poblada. Y es ahí Ya. donde te cuento cómo es que nosotros estamos aquí, que fuimos Ya. sembrados Perfecto. por esta otra mujer. Y es ahí donde, claro, tomamos elementos judeo-cristianos para contar esta historia. Claro, tenéis como un poco de mito de la creación también. Exactamente. De hecho, Noah es Noé. Y hay una Sí, parte en el libro en que te cuento el porqué del diluvio universal. O sea, por qué se ya, causa. perfecto. Oye, ya que nos contaste aquí quién es el personaje que está detrás de la portada, ¿No? te quería preguntar, ¿quiénes formaron parte del proceso de la creación de esta ilustración? ¿Cómo fue la forma que fue tomando conceptualmente esta portada desde el principio, desde sus bosquejos quizás? Los bosquejos iniciales, la portada, debo decir que fue ilustrada, ahí está en su plenitud la portada, Ujú. fue hecha por Perfecto. José Canales, Ya. el ilustrador chileno. eh, José Canales es un capo y es amigo personal ya hace hartos años. De hecho, con él fue con el que empezamos a trabajar el bosquejo original el año Ujú. 2015. Y ahora Ujú. último, bueno, el año antepasado, eh, tomamos ese bosquejo que él había hecho, dijimos ya, lo, lo arreglamos y plasmamos esta portada, que en cierta medida quería hacer énfasis en Melek Taus, ya que Ujú. ella es súper importante para la trama central y para los otros dos libros que vienen. Ujú. José, ahí en ese Buenísimo. caso, tomó súper bien la idea que tenía guardada en la cabeza, ¿no? Que quería que se plasmara en portada y él es un seco en ese sentido. Uno puede explicarle todo y él plasma súper bien lo que uno quiere decir. Ujú. Buenísimo. Te quería preguntar también, ¿qué fuentes de inspiración o referencia usaste para escribir esta novela? Uf, harta, Me no, tinca. harta, no, harta, pero en la práctica más audiovisuales que literaria. Yo soy muy fans de una serie que se llama Battlestar Galactica. Ya. Y siento que Battlestar Galactica jugaba muy bien con esos elementos de juntar la ciencia ficción, mitos mesiánicos, eh, mitos religiosos y creo
creo que de ahí saqué más que nada el espíritu central de lo que es Noah. Más aún, bueno, eh, tomé muchos elementos de los deno- denominados eh, de- de- teorías de los primeros astronautas, Ujú, de History Channel, de alienígenas ancestrales. De ahí también claro. tomé harto elemento y dije, oye, está interesante y qué sé yo, puedo tomar esta historia central que tengo y agregarles elementos de aquí y de allá. Mira, es más, en el canal de YouTube de Ciencia Ediciones, Mm, el book trailer de No al Primario, la voz en off, está hecha por José Manuel Vieira, quien es la voz oficial de Alienígenas ujú. Ancestrales en el History Channel. Ah, y que Sí, algo pues sí, tiene por ahí, tiene algo que ver por ahí. eso sabíamos y ahí en un reel que compartimos también hablando de este libro está ahí ese teaser trailer del libro donde Sí, está la voz de él por si lo quieren ir a ver después de la entrevista a la gente. Una cosa eh, de este libro que siento que vale la pena mencionar es que es la primera parte dentro de una trilogía que se llama El Código Elohim. bueno, ¿Qué podemos esperar de las próximas historias y qué otros temas se van a ir introduciendo en la trama de esta trilogía? y es que se va a ir introduciendo. Se va a ir introduciendo, bueno, en este primer libro sale la figura clara de Enoch. Ujú, Enoch en la Biblia es el bisabuelo de Noé. Entonces, claro, en el libro 2 y en el libro 3 se van a ir agregando más personajes bíblicos, ah, haciendo esta historia más épica en cierta medida y dándonos a entender también de que el ser humano no viene desde donde nos cuentan. O sea, ujú, en cierta medida es tomar una obra que bien es ficción, pero que te dé la posibilidad o que te plante esa inquietud de preguntarte y si a lo que me enseñaron no es como lo que me han enseñado. O sea, lo que me ujú, mostraron en la iglesia, lo que me mostraron en el colegio, lo que me mostraron en cualquier lado, eh, cuestionártelo. ujú. Eso también trato de hacerlo. De hecho, hay muchos elementos ahí que quizás alguien pueda por ahí leer en segunda o en terceras líneas, que hay elementos lingüistas Ya. en esta historia y que se va a profundizar mucho más en eso en el segundo y en el tercer libro siguiente. Dale, perfecto. Bueno, como me estabais contando también antes y un poco ahora, este libro tiene esa contraposición entre religión y ciencia, como estos opuestos que están en conflicto y que al final generan la destrucción del planeta, ¿cierto? Esta es una idea que igual se repite bastante Exactamente. como tópico dentro de la ciencia ficción. Te quería preguntar qué te Sí, llamó a ti la atención de estas fuerzas en tensión para convertirlo en la línea argumental de tu libro y cómo sientes tú que se diferencia este tratamiento tuyo del tema en comparación a otras obras. claro. Lo que me llamó la atención en cierta medida fue que estamos en un constante tira y afloja social y religioso. Ya, estamos en pleno siglo XXI y, y aún tenemos conversaciones
sobre creencias, sobre Mm, no respetar las creencias, sobre no respetar al que tenía al lado, no respetar opciones sexuales, no respetarse. Y eso mm. creo que en cierta medida eso es innato al ser humano, más que, más Sí, que, más que impuesto por la moral o por la sociedad. Entonces quise mostrar que quizás en un futuro las cosas no van a ser tan diferentes como lo que es hoy día. Ya, mm, dando a entender que estos problemas los tuvimos hace 3 siglos atrás y lo y los sé, vamos a teniendo seguir ahora. teniendo 3 siglos en el futuro. Da lo mismo, eso es parte nuestra. Mm. Y, Un y- poco pesimista la y- visión, pero no deja de ser real también. sí, 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 es que eh, creo que el optimismo quizás eh, se pueda dar hacia otras líneas argumentales, pero históricamente la historia nos demuestra que somos así. O Mm. sea, el solo hecho de que se repitan guerras, se repitan eh, genocidios por las mismas razones que hace siglos atrás, no, Sí, no muestra un avance. O sea, sí, si hay no, absolutamente. avances en comparación en los últimos 50 años en un montón de cosas, en de derechos sociales, qué sé yo, pero en el grueso no, seguimos estando exactamente igual No, y en la Edad Media, así que da como lo mismo, da como lo mismo en ese sí, sentido. Así de que, verdad. claro, y elemento, y el elemento diferenciador quizás es esa visión quizás sudamericana que hay de lo que pueda pasar. Ya, Mm. creo que los escritores de género eh, latinoamericanos tenemos mucho potencial para poder contar historias. Quizás no estamos inventando la rueda, pero Mm. estamos haciendo lo mejor que podemos con los elementos que tenemos. Sí, estoy de acuerdo. Respecto al tema de la religión también, que me llama la atención como que en el fondo sea tanto parte de la trama, te quería preguntar, esa, esas ganas de tomar ese tema, ¿de dónde nacen? ¿Cuál es tu relación personal con la religión y la ciencia como para plasmarla en esta novela? Mi relación con la religión es bastante larga quizás, o sea, soy católico no por opción. Fui bautizado, fui a la iglesia hasta los 13 a los Mm, 13 años, a los 12 13 años, cuando empecé a hacer preguntas. Y ahí se me apartó un poco de lo que es la iglesia, y imagínate, a los años 90. Entonces no es como pasa hoy día, que si tú en cierta medida llegan a apartar, uno puede ir a reclamar y a decir, oye, ¿por qué le hiciste eso a mi hijo? En esos años no, ya era lo claro. que te tocaba. Y ahí, claro, y ahí uno cuando empiezas a hacerte preguntas más objetivas, ves que no hay correlación en lo que te dice el cura, y, lo que dice la Biblia, las contradicciones que hay en una y otra religión. Eso me llevó en cierta medida a querer leer más, Ujú. a leer la Biblia, leer el Corán, y leer Bhagavad Gita, qué sé yo,
introducciones a la Torá, y ahí es donde uno eh, te, te- te puede- te puedes hacer una visión un poco más general de lo que motiva la creación de una religión, o Ujú, el que se mantenga una religión bajo ciertos ritos, o qué sé yo. Y es ahí donde nace este gusto también por, por meter lo que es la espiritualidad también en las historias, más que ciencia ujú, ficción seca y dura, que si bien está bien a veces hacerlo, pero siento que una buena historia debería funcionar sin necesidad de estar en una nave espacial para que la historia funcione. O sea, de tu poder tomar esa historia, plantarla en un barco en alta mar en el siglo XV y que funcione exactamente igual. ujú. Eso es. Sería bueno de repente saber si en un mundo paralelo donde ocurren en otra línea temporal las cosas. Sí. Oye, ya estamos llegando casi al final de, de la entrevista, pero no quiero irme sin preguntarte por la editorial, Siech Ediciones. Ya, Me gustaría saber, sí, ediciones. bueno, tú eres el fundador, sí, ahí está en el sombrero, eres el fundador. Me gustaría saber un poco cómo se formó ese proyecto, cuáles son más o menos como sus líneas editoriales, qué proyectos buscan para Siech. Cuéntame un poquito de eso. Siech nace a mediados del 2019, cuando por un tema personal siento la necesidad de poder hacer las cosas desde la otra vereda, no Ujú, desde, no desde lo de siempre. Es ahí donde me coloco en contacto con Jan Bellis, una editora, que ya era editora de una editorial también que se llamaba Panspermia. Ella es licenciada en literatura, y con ujú, ella compartíamos muchas cosas. eh, Teníamos una visión similar de qué es lo que queríamos hacer en una editorial, o mejor dicho, de qué es lo que nos gustaría en una editorial. ujú, Y es ahí donde se empieza a gestar esto hasta mediados bueno, hasta principios del 2020, antes de que empezara la pandemia, y partimos oficialmente en abril del 2020. Parte la pandemia y parte Siete. Y ahí fue que, claro, ahí se nos une también a Leonardo Espinosa Benavides, se nos une también Jorge Zavala, se nos une Iván, y ahí es donde el, eh, el equipo Siete partimos en esa fecha, y bueno, ya hasta ahora tenemos más de 35 libros pu- publicados en menos de 3 años. ujú. Creo que es bastante para una Sí. editorial eh, tan pequeña como nosotros. Y claro, nos especializamos en género fantástico. Eh, Tenemos autores y autoras que trabajan la fantasía, el terror, la ciencia ficción, o sea, todo lo que tenga que ver con género fantástico. Ujú. ¿Qué es lo que nos gusta en el fondo? O sea, todos nosotros quienes estamos en Siege nos gusta eso. Nos gusta el terror, la fantasía, el sci-fi. Así que, eh, en cierta medida, pues igual hay experiencia atrás, hay gusto atrás, y hay harto cariño atrás. Sí, se nota un montón. De hecho, ahí vamos a ver cómo lo mostramos también. El empaque en el que vienen los libros se nota súper cuidado, como con un cariño así, que de verdad es como un poquito un lujo cuando te llega el librito de Siech. Por lo Esa es la menos Siege así Box. me pasó en mi experiencia, como que en verdad sentí que era como un regalo toda la experiencia
de abrirlo desde la caja, el cuidado también que le ponen a la parte gráfica, si hay algún interesado ahí viendo el live, meterse a la página de Sech y ver también el catálogo que tienen con unas cubiertas preciosas, todos los libros. Se nota ahí la pasión por lo que hacen. Antes de cerrar, me Me gusta mucho gustaría lo que hacemos. preguntarte, ¿cómo? Nos gusta mucho lo que hacemos. Sí, pues se nota. Quería preguntarte si tienes alguna recomendación para personas que tal vez quieran escribir sus propias novelas y que les gustaría, por ejemplo, trabajar en una editorial independiente así como Sage, trabajar con ustedes. ¿Qué recomendaría? Les recomendaría que en cierta medida no se cierren a las posibilidades, que es súper importante también el informarse, Ujú, saber quiénes están detrás de las editoriales es súper importante porque muchas veces uno ve un nombre y ve una página web, pero no sabes quiénes están detrás. Son los profesionales que están detrás. Eso es súper importante, saber cuántas personas trabajan atrás. Eh, eh, Creerse el cuento. Creo que eso es parte súper importante a la hora de crear. ¿Ya? ujú, Cuando uno crea mundos, crea personajes, crea ambientes, también tenemos que creernos ese cuento, mm, no dejando nunca la humildad, claro, pero creerse el cuento es súper importante. No sabemos eh, entre los autores que están saliendo hoy o los que van a salir en 5 años más, en 10 años más, tenemos exponentes grandes, no lo sabemos. Y la ujú, única manera de poder sacar esos exponentes es apoyándolos, empujándolos y decirles que sí, cuesta escribir, es súper tedioso escribir, pero te da satisfacciones enormes. mm. Sí, pues, es verdad, quedémonos con ese consejo entonces. Y antes de terminar, a mí me gusta hacer una sección chiquita de preguntas random como para conocerte un poco mejor y pasarlo bien antes de terminar la entrevista. Oh, vale. Que son así como preguntas rápidas. Yo te hago la pregunta y tú me respondí así nomás, con velocidad. Ya, Primero, ¿con cuál de los personajes de tus libros te identificas más? Nehuen. ¿De este libro? No, él sale en la saga Orbe. Ya, Siento que Nehuen me personifica mucho, es como un yo medio retorcido y raro. Es como yo, pero raro. Más raro ya. todavía. Eh, ¿Te gustaría viajar al futuro o al pasado? Al futuro, siempre. Bueno, se Siempre el veía venir futuro. igual la respuesta. Si pudieras vivir algo Siempre el futuro. peligroso sin correr ningún riesgo, ¿qué sería? Oh, eh, subir el monte Everest. ¿En serio? Me Está encantaría buena. hacer, sí, sí. Siento que si no corriera peligro mi vida y físicamente estuviera apto para hacerlo, Mm, creo que lo podría hacer. Me qué buena encantaría respuesta. hacerlo, sí. Recomiéndanos un libro, ¿De la editorial o...? de lo que tú quieras, así como recomendación personal. Les recomiendo dos. Les ¿Ya? recomiendo dos. Mira, uno es este, que es el desprovisto, y, ¿Ya? eh, Jan Bellis. Este es un thriller
y es muy, muy, muy fuerte, muy denso. Es un excelente libro como Valverano, está pero increíble. Les Ujú. recomiendo también este que está acá, Ya. también es Estamos aprovechando de hacer product Nomadismo, placement ahí. por supuesto, siempre. Nomadismos del tiempo trifáctico. Este es un libro de cuentos de ciencia ficción. La gracia que tiene este libro, bueno, es que, bueno, tiene ilustraciones a color. Qué lindo. Es hermoso este libro por dentro. Me gusta mucho este libro. Quedó muy bello. Y este libro, las ilustraciones las hizo el mismo autor, y las hizo el mismo autor eh, con Midjourney. Las hizo con inteligencia artificial. Así que Sí, tiene ese toque. sí, es un libro y el último haciéndola súper cortita, Mm. este que es de Ah, Gatos QLS, buenísimo. Gatos, Gatos Culeados. Y este libro Buenísimo. está increíble, así que para que le echen un vistazo. Este está en oferta en la página web, así que echenle un vistazo por ahí también. Sí, están haciendo un sorteo también, creo, ahí en la cuenta de Siech, para que la gente participe y se De gane hecho, el el libro de los sorteo es gatos. el día viernes. De, de- de hecho, el sorteo es el día viernes. Sí. Ah, Ya. así que ojo, Otra pregunta. aún hay tiempo. Dale. ¿Cuál es tu teoría conspirativa favorita? ¡Wow! La Tierra plana y Roswell. Buenas teorías, sí. Creo que había, creo que ahí se ha movido tanto, se ha hablado tanto de Roswell, nos ha dado tantas buenas películas y tantas buenas series. Y la Tierra plana me genera mucha curiosidad, como cada día tiene más adeptos y tiene más adeptos. Me gustaría saber dónde vamos a llegar con esa teoría. Sí, ojalá que no muy lejos, pero sí, es verdad que tiene... Esperemos que no, porque si resulta que la Tierra es plana, no sé qué carajo eh, eh, vamos a hacer con todos los libros que hemos escrito. No sé qué vamos a hacer. Bueno, si son ficción, funcionan igual. Así Son que, ficción, funcionaría igual, sí, está bien. oye, y por Sí. último, si no al primario fuera una película o una serie, ¿qué canciones te gustaría que estuvieran en el soundtrack? Uh, Me gustaría mucho, bueno, eh, soy muy fans del grunge, así Ya. que siento que me tiraría mucho hacia canciones como, o hacia bandas como Alice in Chains, quizás, Ujú. quizás bandas como Bush, que tienen eh, ah, quizás musicalmente no son vistosos, pero transmiten emociones. Y esto para mí es mucho más importante que, que un, que un disco de rock progresivo con tecnicismo extremo que no transmite nada. Ujú. Ya, pues, Eso. bacán. Bueno, antes de irte, me gustaría darte el espacio también para que invites a la gente a comprar Noah, y a que invites a la gente también a seguir así H Ediciones, que nos cuente un poquito qué te depara el futuro en cuanto a la escritura, lo que quieras decir.
Hoy, vale. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, a Revistos también por el espacio, y invitarlos a que lean Noa, Noa al primario, ahí en la página web de siechediciones.cl. Los dejo invitado a eso, y, y- y en una hermosa edición interior, Sí, es realmente ultra muy mega bonito. bonito, así que, ultra mega bonito por dentro y por fuera, así que ojo ahí. ¿Ven? Mira. Sí. Nada, nada. Síganme en las redes sociales, estoy por Michel Dev en Instagram, estoy por Michel Dev en Twitter, estoy en YouTube, en Facebook, así que no les va a costar de encontrarme. Y, y a lo que me depara el futuro, estamos por bueno, republicar la saga Orbe, que está ahí, Ujú. que está ahí en el cajón. Y también estamos por sacar un libro nuevo que se llama Las Crónicas de GNI. Es una reestructuración y una ah, remanera de hacer un libro que se publicó el 2014, pero Ujú. ahora va a estar completo, como se debió haber hecho en esos años. Así que eso. Buenísimo. Bacán. Bueno, muchas gracias por estar esta tarde conversando conmigo. Ojalá te haya gustado No, para la nada. entrevista y aquí estamos para Sí, sí, cualquier definitivamente. cosita a futuro, aquí apañando a Siech Ediciones. Y recordarle a la gente que el Muchas lunes gracias. pasado tuvimos una entrevista con Fran Straub de Rubio, que la pueden ir a ver también si quieren. Y además tenemos otras entrevistas que hemos hecho a gente del mundo de la literatura, como a la Paulina Palacios de Mientras Yugo Duerme, Chiqui Ursúa de Hoy Una sí. promesa de 100 años y Tomás Bustos que escribió Violetas Marchitas. Así que si les gusta los libros, la literatura, pueden ir a ver también esos lives y que queden atentos también a las próximas conversaciones que podamos tener a futuro con artistas, escritores y todo lo demás. Te mando un abrazo. Muchas gracias de verdad por haber estado conmigo Vale, esta gracias. tarde y Muchas nos gracias estamos viendo, po. por el. Muchas gracias. Se pasaron. De nada, fue todo un placer. Vale, Nos chao. estamos viendo en la próxima. Igual, Chao. chao. Gracias. Nos vemos. Chao.